Buenos días, profesor. Bienvenido a KW Continente y Next Noticias. Ya se da a conocer por parte de las autoridades de salud que ustedes a partir de la próxima semana van a ser vacunados. ¿Cómo toman este anuncio dado por el Ejecutivo el día de ayer? Bienvenido. Sí, muchas gracias. Hay varias situaciones en las que tenemos que hacer un paréntesis. Estamos hablando de más de 46.000 docentes a nivel nacional, distribuidos en las 16 regiones escolares que están esperando inicio del proceso de vacunación. La pregunta que habría que hacerse es si basta nada más con el tema de una vacunación para iniciar el proceso del retorno, la vuelta a las aulas de clase, o el tema de la doble vacunación para estar completamente seguro. Y no tengo la certeza que efectivamente la vacuna sea la AstraZeneca Johnson Johnson, que dicho sea de paso, independientemente de lo que se ha dicho en relación a la vacuna y los efectos colaterales que causa, es el tema también del porcentaje. Es una de las vacunas que tiene el porcentaje más bajo de efectividad. Y recordemos que una vez que tengas ya las dos vacunas, lo que nos permitirá es no, sin caso tal, nos contagiamos con el COVID, es no enviarnos al hospital y en el peor escenario a una unidad de cuidados intensivos. Sin embargo, no tenemos esa certeza que sea la que se vaya a utilizar, pero sí causó, como en otros países, normal incertidumbre Pero por el profesor, tema, si el tema de la trombo, pero nosotros no tenemos certeza de que sea esa vacuna, así que yo no puedo asegurar que efectivamente sea la AstraZeneca la que van a utilizar con los docentes. no, porque todavía no tenemos AstraZeneca en nuestro país, está llegando la Pfizer, es decir, que los docentes que inician a vacunarse a partir del próximo lunes, que son los del 8.6, 8.10 y 8.1, van a utilizar la dosis de Pfizer, porque no ha llegado de otra farmacéutica al país. Bueno, eso implica entonces que las vacunas que en la última remesa que llegó, entiendo yo que se terminó ya con el proceso de los primeros que estaban en la fase 1 o la fase B1 y entramos entonces nosotros los docentes. Pero además del tema del proceso de vacunación, se necesitan también para el tema del retorno o la vuelta a las aulas otras condiciones. Por ejemplo, el tema relacionado al suministro de agua potable. Sin agua potable, ¿cómo vas a mantener los baños limpios, los pasillos, cafeterías, laboratorios, aulas de clase, entre otros espacios escolares que se necesita para el tema de la convivencia de los estudiantes, indistintamente de la cantidad que sea? Y recordemos que nosotros vamos a tener que convivir con los estudiantes, administrativos y docentes. Por lo tanto, es muy importante que este proceso se dé. En consecuencia, nosotros lo que estamos solicitando también la contratación de administrativos para efecto de que el recurso humano lo tengamos, porque ellos son los que van a garantizar las escuelas y colegios limpios a nivel nacional. Es decir, que no solamente ustedes quieren que sean vacunados los docentes, sino también el otro personal que labora dentro de las escuelas, Lo para que pasa poder es que tomar esa... fueron destituidos muchos administrativos, principalmente trabajadores manuales, y en ese sentido entonces nosotros tenemos una situación difícil porque necesitamos ese recurso humano en las escuelas y colegios. Pero ya se ha tomado, ya se han creado comités de COVID en las escuelas, en muchas de las escuelas. Incluso está el Ministerio Sí, de Educación entregando esos certificados. efectivamente, sí se ha creado mucha comisión de salud escolar. Tenemos conocimiento que ya se le ha instruido en algunos temas de protocolo. Nosotros lo que habíamos dicho que esas comisiones escolares de salud tenían que salir de las comunidades educativas y en consecuencia, bueno, es una situación que vamos a ver cómo funciona, porque esta es una responsabilidad muy grande. Aquí estamos jugando con el tema de la vida y la salud de todos los miembros de la comunidad educativa. Profesor, ustedes estaban pidiendo la vacuna. Llega la vacuna, están pidiendo también que las escuelas estén en óptimas condiciones para recibir, de darse un retorno gradual a las escuelas.
Sin embargo, ahora tienen las vacunas, pero no están todos conformes con inyectarse, con aplicársela para retornar. No, yo lo que he escuchado que el tema este de la inconformidad es en función de la AstraZeneca Johnson y Johnson, y esto causó en muchos países una situación de confusión, no solamente aquí en Panamá. Y recuerde que el tema de la vacunación es un derecho humano. Aquí no se le puede negar vacuna a nadie. Y además de eso, el retorno a las vueltas y a las aulas de clase en otros países que están muy más adelantados que nosotros, que incluso empezaron el proceso de vacunación en el 2020, han tenido que incluso tomar otras medidas en el tema este del retorno, como la India, eso fue un desastre. El tema de Chile, aquí mismo en nuestro continente, el retorno a las aulas de clases fue un problema muy serio. Hubo mucho contagio en las escuelas y colegios de estudiantes y docentes, incluyendo el tema ya de la vacunación, incluyendo el tema de las medidas de bioseguridad. Entonces tenemos que aprender de las experiencias de esos países para no cometer el error, porque aquí no lo hemos hecho todavía. Lo que estamos diciendo es tomando precauciones. Aquí el COVID sigue cobrando vida. El COVID, aquellos que han sobrevivido tienen secuela de salud. En consecuencia, este es un tema que tenemos que verlo con la seriedad y no abanicar el retorno de manera irracional. Aquí se trata de jugar con la vida, se trata de no jugar con la vida de los estudiantes, de los administrativos y de los docentes. Esto es muy serio y hay que verlo en ese estricto sentido. Y habrá profesores que no se van a querer vacunar porque recordemos que la vacuna no es una obligación, es una decisión personal en estos momentos, igual como hay adultos mayores que no se la han querido aplicar, profesor. Sí, efectivamente, como en todo, como en todo. Y personas que tienen también temor de repente a ciertas reacciones anafilácticas. Y estas son situaciones que tienen que ver mucho con la decisión personal de cada persona. Sin embargo, nosotros lo que hemos manifestado siempre es que la mejor vacuna es la que está inyectada, es la que está inyectada porque es la que nos puede asegurar a nosotros poder sobrevivir en esta pandemia. Hombre, profesor, ¿qué proponen ustedes para que las personas no digan, pero es que los profesores se oponen a todos, querían la vacuna, ahora lo van a vacunar, ahora sacan otras cosas? ¿Qué proponen ustedes en sí, en Bueno, concreto? yo recuerdo desde un inicio, por lo menos la Asociación de Profesores, nosotros hemos dicho el tema de la vacunación y también de las medidas de bioseguridad, agua potable. Dígame, usted puede estar vacunado, pero usted puede ir a una escuela sin agua potable. ¿Cómo van a estar esos baños, por ejemplo, entre cada vez que hay un periodo de Pero descanso, no son todas las recreo? escuelas que ¿Cómo? están así, profesor, tampoco. Sí, pero no son todas, pero entonces en las que hay que iniciar, también tenemos que ver ese tema del suministro de agua, que no es un tema nuevo, Sí. es un tema viejo. Y lo otro que quiero manifestarle también, aquí hay sobrepoblación de estudiantes. Francisco Benman tiene 48, 50 estudiantes. El caso, por ejemplo, del Rubiano, 48, 50, incluso violando la normativa. ¿Cómo vas a traducir 50 estudiantes cuando lo vas a pasar a la presencialidad? ¿Cómo va a ser ese proceso? En salones que miden 4 metros de ancho por 5, en el caso de los colegios nuevos, porque en el caso de los colegios viejos son 4 metros de ancho más 3,50 de largo. Es decir, que las dimensiones de los salones no son las mismas y la sobrepoblación en algunos colegios tampoco son las mismas. Es decir, en el Ministerio de Educación hay una Dirección Nacional de Planificación que se pongan a trabajar y que den todos esos insumos a las comunidades educativas para que podamos colaborar y todos regresar a las escuelas. Y yo quiero decirle que dar clases semipresencial o presencial siempre es lo que hemos hecho toda la vida. Lo nuevo para nosotros es la educación a distancia. Esto es lo nuevo para nosotros, no el tema del retorno a las aulas de clase, pero sí, volvamos, pero de manera segura es lo que estamos solicitando. Profesor, ¿se va a colocar a usted la primera dosis de la vacuna de Pfizer contra la COVID-19 la próxima semana o cuando le corresponda? Bueno, ojalá me toque de primero, hay que inscribirse, ya hicimos ese proceso, sin embargo tengo mis precauciones porque yo soy alérgico, por ejemplo, a la penicilina o a los adenoides, entre otras cosas. O sea, cada vez que voy al médico por alguna condición de salud me hincho y tengo que estar muy pendiente de esa situación, de esas reacciones y tengo mis ciertos temores y ya tengo mi lista, por ejemplo,
de algunos medicamentos de los cuales soy alérgico para decírselo a la enfermera o quienes me vayan a atender en su momento, pero estamos esperando, ¿no? Estamos esperando. Bien, listo, profesor Ábrego. Fernando Ábrego, gracias por estar con nosotros esta mañana A ustedes, muchas con gracias, sus bendiciones. reacciones en cuanto a la aplicación a los docentes de estos circuitos ya mencionados que van a iniciar este proceso de vacunación el próximo lunes.